Bienvenidos al canal. Hoy nos sumergiremos en los fascinantes episodios de la historia de la vampira del Raval, una figura enigmática que dejó una marca imborrable en la Barcelona del siglo XIX. Comencemos. Enriqueta Martí Ripollés nació el 2 de febrero de 1868 en Sant Feliu de Llobregat. De muy joven, Enriqueta se traslada de su ciudad natal a Barcelona, donde trabajaría como niñera. Pero pronto después comenzaría a ejercer la prostitución en burdeles y sitios de mala muerte dedicados a esta actividad, lugares como el Puerto de Barcelona o el Portal de Santa Madrona. En el año 1895 se casó con un pintor llamado Joan Pujaló. La pareja tuvo una relación tóxica y tormentosa, reconciliándose y separándose más de 6 veces. Según Pujaló, su matrimonio fracasó por la afición de Enriqueta por los hombres, así como su carácter falso y sus continuas visitas a casas de mala muerte. A pesar de estar casada, no dejó de frecuentar los ambientes de prostitución. Se separaron y nunca tuvieron hijos. Enriqueta tenía una doble vida. Durante el día mendigaba y pedía en casas de caridad, vistiendo harapos, mientras que por la noche se vestía con ropas lujosas y se hacía ver en lugares como el Teatro del Liceo o el Casino de Arrabasada, donde acudía principalmente la clase acomodada de Barcelona. Se piensa que en estos lugares comenzó a ofrecer sus servicios como proxeneta especializada en niños. En el año 1909 fue detenida en su piso de la calle Minerva, acusada de regentar un burdel donde se ofrecían servicios sexuales de niños entre 3 y 14 años. Junto a ella fue detenido un joven de alta posición social. Gracias a sus contactos con altas personalidades de la época, que contrataban sus servicios como proxeneta infantil, Enriqueta nunca tuvo un juicio por el tema del burdel, y todo el proceso judicial y burocrático se perdió en el olvido. Además de su trabajo como proxeneta de niños, también ejercía la profesión de curandera. Esta ofrecía ungüentos, pociones y pomadas, especialmente para la enfermedad de la tuberculosis, una enfermedad muy temida en aquellos años, así como otras dolencias que no tenían cura en la medicina tradicional. Supuestamente los productos que utilizaba para fabricar sus remedios estaban compuestos por restos humanos de los niños que asesinaba y prostituía. En el año 1912 secuestraría a Teresa Guitart. Durante 2 semanas todo el mundo la buscó y hubo una gran indignación popular, pues empezaban a ser comunes los secuestros infantiles y había una gran preocupación en la zona. Sería una vecina, Claudia Elías, la que pondría a la policía tras la pista de Enriqueta. El día 17 de febrero vio a una niña con el cabello rapado mirando desde una ventana el patio interior de su escalera. La señora Elías nunca había visto a esa niña. La pequeña Teresa jugaba con otra niña y Claudia le preguntó por la ventana a Enriqueta si la niña era suya. Su respuesta fue cerrar la ventana sin decir ni una sola palabra. Claudia, extrañada, comentó el hecho a gente de la zona. Gracias a ello, el jefe de la brigada municipal se enteraría, por lo que estaba claro que irían a hacerle una visita. El día 27 de febrero, con la excusa de una denuncia por tenencia de gallinas en el piso, la brigada municipal y 2 agentes más fueron a buscar a Enriqueta, la cual se encontraba en el patio de una calle cercana. Haciéndole saber la denuncia, llevaron a la supuesta asesina hasta su piso. Ella se mostró sorprendida, pero no opuso resistencia. Cuando entraron en el domicilio, encontraron 2 niñas en el piso. Una de ellas era Teresa Guitart, y la otra se identificó a sí misma como Angelita, hija de Enriqueta. Luego de una declaración, Teresita fue devuelta con sus padres. En la declaración policial, Teresita explicó cómo Enriqueta la tomó de la mano prometiéndole dulces. Teresita se dio cuenta de que la llevaba demasiado lejos de su casa y quiso regresar. Entonces Enriqueta la cubrió con un trapo negro y la obligó a subir a su piso. Al llegar al piso, Enriqueta la cortó el pelo y le cambió el nombre a Felicidad. Luego le dijo a la niña que ya no tenía padres y en ese momento debía llamarla madrastra. Enriqueta alimentaba a Teresita con pan duro y patatas, y normalmente la solía pellizcar. A la niña se le prohibió salir a las ventanas y balcones, así como a varias habitaciones del piso. Teresita también dijo a las autoridades que Enriqueta tenía la mala costumbre de dejar solas a las niñas en el piso. Uno de esos días, las pequeñas se arriesgaron a explorar las habitaciones a las que Enriqueta les había prohibido entrar. En esta aventura encontraron cuchillos y ropa de niña cubierta de sangre. La declaración de Angelita fue más aterradora.
Antes de la llegada de Teresita al piso, había un niño de 5 años llamado Pepito. Angelita dijo que vio en secreto a Enriqueta matar a Pepito en la mesa de la cocina. Enriqueta no se dio cuenta que la niña la había visto, y la pequeña corrió a esconderse en la cama, fingiendo estar completamente dormida. Enriqueta sostuvo que Angelita era hija suya y de su marido Joan. Este se presentó al juez por voluntad propia, luego de descubrir la detención de su antigua esposa, y declaró que hacía años que no vivía con ella, que no habían tenido hijos y que no sabía de dónde venía Angelita. Enriqueta también afirmó que le había quitado a Angelita recién nacida a su cuñada, a quien le hizo creer que la niña había muerto al nacer. Finalmente, Enriqueta sería detenida y depositada en el penal Reina Amalia. Un año y medio después de su detención, el 12 de mayo de 1913, fallecería en la penitenciaría antes de comenzar el proceso penal. Contando esta historia podéis pensar que Enriqueta era una asesina en serie que mataba y prostituía a niños muy jóvenes. Sin embargo, si os dijera que Enriqueta no fue realmente una asesina, ¿cómo os quedáis? En el año 2014, la historiadora y escritora Elsa Plaza escribió un libro, en el que investigó y profundizó en la vida y personalidad de Enriqueta, descubriendo que no era realmente una asesina. En esta apasionante investigación se descubre cómo la vampira del Raval se fabricó para encubrir una cultura capitalista que se alimentaba a base de la explotación laboral y sexual de niños y mujeres. Es decir, que todos esos adjetivos con los que ha pasado la historia son tremendamente falsos. Según la indagación de Plaza, la historia de la vampira era tan falsa que ni siquiera se apellidaba Ripollés, sino Ripoll. Era pobre y estaba casada con Joan Pujaló. Estos se ganaban la vida como podían, vendiendo antigüedades o montando una herboristería. Enriqueta tenía habilidad con las plantas, por lo que también ejerció de curandera. En aquella época solo los más adinerados podían permitirse un médico, por lo que era la clase de figura a la que acudían las clases humildes y pobres para poder sanar a sus males, parir o abortar. La hermana de Pujaló era viuda y tenía varios hijos a su cargo. Uno de ellos, de nombre Angelita, nacería después de la muerte de su marido. Como estaba mal visto que una mujer diera a luz fuera del matrimonio, se la entregó a Enriqueta Martí. Esto explicaría que Angelita viviera con Enriqueta y desmentiría la teoría de su secuestro. La supuesta asesina también habría tenido un hijo, el cual murió de desnutrición al poco de nacer, como tantos otros en la época. Enriqueta Martí fue detenida el 27 de febrero de 1912 por el secuestro de Teresita, el único hecho que se pudo demostrar de toda la historia. Teresita tenía la cabeza rapada, no por algo turbio, sino porque tenía piojos. Aún así, la prensa de la época acusó a la vampira de 10 asesinatos y prácticas de brujería, y la sentencia judicial la acusó de tráfico de menores y robo. Como ya he dicho, solo se consiguió demostrar el secuestro de la pequeña. Ingresó en prisión de forma preventiva, ya que la policía y prensa se habían encargado de acusarla como una letal asesina en serie. En la misma fecha en la que raptó a Teresita, se había descubierto un caso real de prostíbulo infantil en el Raval, una trama que contaba con la cooperación de la policía en aquel momento. Según la investigación de Plaza, Enriqueta Martí era el chivo expiatorio perfecto para justificar la oleada de desapariciones de menores que sumía Barcelona por esa época. En realidad, esos menores terminaban en burdeles para ricos o trabajando como esclavos en distintas fábricas. Elsa Plaza explica que lo único cierto es que Enriqueta secuestró a Teresita por motivos que nunca conoceremos. Su abogado defendió que sufría un trastorno por no poder ser madre. Teresita era su sobrina y ella la cuidaba. Según esta investigación, la prensa también se encargó de difundir que nuestra protagonista había muerto linchada por sus compañeras de prisión. Pero nada más lejos de la realidad. Enriqueta sufría un cáncer de útero que no podía curar. Esto explicaría los paños con restos de sangre encontrados en el domicilio, pues eran como consecuencia de esta enfermedad, y no de asesinatos como se afirmaba. Deconstruir el mito de la vampira y humanizar a Enriqueta es descubrir un sistema que explota a las clases populares y lo maquilla creando un enemigo común. Y así concluimos nuestro fascinante recorrido por la historia de Enriqueta Martí. Espero que esta exploración haya arrojado luz sobre los diferentes aspectos de su vida, desde sus logros hasta los oscuros eventos que la rodearon. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte para no perderte el contenido. Un saludo.